La historia de los asilos de lunáticos y sus reemplazos más modernos, los hospitales psiquiátricos, es larga, oscura y sangrienta. Las instituciones comenzaron como esencialmente prisiones para personas con trastornos mentales. Los edificios a menudo eran solo colecciones de celdas de cemento vacías para albergar a los que consideraban anormales. En el siglo XIX, cuando los enfermos mentales finalmente comenzaron a clasificarse como pacientes, las condiciones empeoraron de muchas maneras. Muchos tratamientos comunes para las personas con problemas de salud mental ignoraban tanto la ciencia como la medicina y a menudo eran viciosos y violentos. Esto, junto con el abuso rutinario de los pacientes por parte del personal, hizo que los asilos fueran un infierno en la tierra, que fueron cerrados o reutilizados en los años 50 y 60. Desde entonces, muchos antiguos asilos se han quedado vacíos o aparentemente vacíos, ya que los encuentros paranormales en estos lugares son comunes. Parece que siglos de crueldad y tortura dejaron a muchos espíritus con asuntos pendientes en las instalaciones. Si los fantasmas son realmente reales, entonces los asilos abandonados son quizás el mejor lugar para encontrarlos. Aquí te mencionamos 10 de los asilos que están embrujados y muchos tienen pruebas que lo respaldan, los cuales se convierten en verdaderas leyendas. El asilo de Agustín, también conocido como asilo lunático del condado de Kent, el asilo de Agustine se encuentra en Chatham, Kent, Inglaterra. Estuvo abierto en 1876 a 1993 y en esos 117 años el edificio fue el hogar de una inmensa cantidad de sufrimiento humano. En la década de 1970, una enfermera del asilo se asoció con un investigador universitario local para crear un largo informe sobre todas las injusticias inhumanas que presenciaron dentro de este centro. Las paredes de San Agustín, en particular, detallaron el uso excesivo de la terapia de electrochoque en los pacientes, ya sea que el tratamiento estuviera justificado o no. Los visitantes de las estructuras restantes de Agustín informan sentirse vigilados, escuchar pasos detrás de ellos, ver luces brillantes, ver orbes y sentimientos repentinos de temor y depresión. E incluso, si no hay nada sobrenatural en el lugar, cualquier video del interior, podrido y sombrío, seguramente te conmoverá por sí solo. Asilo de lunáticos Ararat. El asilo lunático Ararat, que más tarde pasó a llamarse Aradale, fue el asilo más grande de Australia cuando se abrió en Ararat, Victoria, en 1867. Las autoridades no cerraron completamente la instalación hasta 1997. Había albergado decenas de miles de pacientes a lo largo de su vida, incluidos miles de delincuentes violentos cuyas condiciones mentales les impedían ser retenidos en prisiones tradicionales. Ararat fue citado con frecuencia como uno de los lugares más embrujados de Australia, hasta que fue reutilizado como universidad, debido en parte a los más de 13,000 pacientes que murieron dentro de sus muros. Se decía que este hospital era el hogar de numerosos espectros atrapados en la vida posterior del sufrimiento. Esto lo ha convertido en uno de los lugares de giras fantasmas y leyendas más populares de ese país. Hospital Estatal de Taunton. El Hospital Estatal de Taunton abrió sus puertas en 1854 y a lo largo de su vida albergó de miles de personas con problemas de salud mental. El más notable entre ellos fue Honora Kelly, apodada Jolly Jane. Jane confesó haber cometido 31 asesinatos y dijo que su objetivo era haber matado a más personas, estas indefensas, que cualquier otro hombre o mujer que haya vivido. Se dice que su trabajo no ha terminado, por lo que persigue lo que queda del asilo hasta el día de hoy. Persisten otros rumores sobre la ubicación, incluida la creencia de que un culto satánico lo dirigió.
Supuestamente, el culto usaría a los pacientes como sacrificios en rituales oscuros en el sótano del hospital. La mayoría de los encuentros de fantasmas también han tenido lugar en el sótano, incluida una figura sombría que se arrastra a lo largo de las paredes, mirando y una fuerza invisible que impide que algunos visitantes pasen el escalón inferior de las escaleras del sótano. Asilo de lunáticos de Betchworth. Este asilo, también conocido como Asilo Lunático Mayday, funcionó de 1867 a 1995 en Victoria, Australia. Durante esos 128 años, más de 9,000 pacientes murieron dentro de sus paredes y algunos permanecen quietos. Se dice que un fantasma es una mujer que fue arrojada desde una ventana del piso superior solo por ser judía, y el rabino llamó para trasladarla a tratamiento médico y no pudo llegar a tiempo para salvarla de una muerte lenta en el césped de Betchworth. Otro es un niño pequeño, James, que habla con niños que visitan. Hay médicos fantasmas, enfermeras, pacientes y todo un elenco de fantasmas a su lado, cada uno con su propia historia de fondo, triste y espeluznante. Asilo de lunáticos de Atenas. En 1874 se abrió el Athens Lunatic Asylum en Atenas, Ohio, acogiendo tanto a los trastornos mentales como a los locos criminales. El asilo rápidamente se volvió abarrotado con financiación insuficiente y notorio por el abuso de los pacientes. La terapia de electrochoque y otras prácticas crueles eran comunes, pero lo peor de todo es el uso frecuente de lobotomías de piga de hielo por parte del personal. A través de los terrenos de la instalación hay miles de tumbas que contienen pacientes no identificados. Las tumbas carecen de nombres, pero están marcadas con números, aunque cualquier sistema numérico que representen se ha perdido desde entonces. Los fantasmas son casi imposibles de perder cuando se visitan las tumbas. En el interior, supuestamente queda un contorno del cadáver de un paciente que no se puede quitar mediante una limpieza constante. Asilo lunático de Trans-Allegheny. Actividad paranormal o no, este asilo lunático en Virginia Occidental es una estructura impresionante. Es el segundo asilo más grande del mundo y el segundo edificio de mampostería de piedra cortado a mano más grande. Es tan intimadamente como masivo. A pesar de su tamaño, solo estaba destinado a albergar 240 pacientes. En la década de 1950, albergaba 10 veces ese número, incluyendo por un breve tiempo a Charles Manson. Además del hacinamiento, el abuso y la negligencia eran frecuentes. Los visitantes informan que sienten una abrumadora sensación de sufrimiento en el lugar y así también como ven apariciones. Una residente fantasmal se llama Ruth, es conocida por atacar a los visitantes. A menudo se escuchan gritos en las cámaras de electrochoque. Un gerente del edificio informa haber visto 40 puertas a los cuartos de los pacientes cerrarse simultáneamente. Los propietarios actuales han abrazado la reputación de la finca y han albergado visitas regulares a fantasmas y otros eventos de temática paranormal. Asilo de lunáticos de Danvers. Danvers es especial, fue construido en Danvers, Massachusetts, y como se llamaba originalmente Salem, sí, ese Salem Village, lugar de los famosos juicios de brujas de 1692. El edificio fue diseñado en un estilo oscuro y gótico y se convirtió en la inspiración para Arkham Sanitarium de Lovecraft, que más tarde inspiró la fama de Arkham's Asylum of Batman. La atención al paciente en Danvers fue tan mala que la experiencia se ha llamado un campo de concentración moderno. El hacinamiento severo significa que los pacientes se olvidaban de forma rutinaria, lo que a menudo conducía a días accidentales en aislamiento o a varios días sin alimentos. El lugar ha llegado a tener el apodo de lugar de nacimiento de la lobotomía prefrontal, que dice mucho.
No era de esperar que antes de su demolición casi total, el asilo abandonado era famoso por sus apariciones, luces fantasmales y sonidos inexplicables. Asilo de Penhurst. Este asilo comenzó como una escuela para discapacitados mentales y físicos en 1908 y rápidamente se convirtió en otra cosa. Por ejemplo, un expaciente presentó una demanda colectiva federal contra el asilo Handelmar, hospital que mostró Penhurst había violado los derechos de la 8ª y 14ª enmienda de sus pacientes y llevó a la histórica decisión de que los discapacitados en atención estatal tienen un derecho constitucional a la atención y educación adecuadas. Algunos de los presuntos abusos de Penhurst incluyen encadenar a los pacientes a sus paredes, atar a los pacientes adultos en las cunas de los niños durante días e incluso el asesinato flagrante de pacientes problemáticos. Muchas investigaciones paranormales de alto perfil se han llevado a cabo en Penhurst y casi todo el mundo se ha ido con al menos una experiencia escalofriante. Rollins Hills. La pequeña ciudad en East Bethania, Nueva York, es conocida por completo por ser el hogar del asilo de Rollins Hills. Junto con los discapacitados mentales, el centro también albergaba a los discapacitados físicos, los delincuentes, las personas sin hogar, los huérfanos e incluso las mujeres viudas. Todas ellas, independientemente de por qué estuvieran ahí, eran conocidas como reclusas. Aproximadamente 2,000 pacientes murieron oficialmente en el asilo y se cree que muchos más han sido enterrados en silencio en tumbas sin marcar en toda la propiedad. El sitio es conocido por su cantidad inusualmente alta de actividad paranormal. Un ejemplo es el famoso Shadow Hallway, un pasillo con supuestamente las apariciones más sombrías de cualquier lugar del mundo. Otro de los famosos fantasmas de Rollins Hills es Roy Cruz, un gigante que vivió y murió en la propiedad. Todavía persigue el edificio, aunque al menos es un espectro benevolente. Y el sanatorio de Waverly Hills. Este sanatorio comenzó como una escuela que luego se convirtió en una sala de tuberculosis diseñada para albergar a 40 pacientes. Después de una brutal epidemia de tuberculosis, la instalación aumentó a más de 400 pacientes. El hacinamiento se combinó con el maltrato de los pacientes e incluso con rumores de experimentación médica ilegal. Comúnmente se alega que más de 20,000 a 63,000 pacientes murieron dentro de sus paredes. Tal vez la característica más famosa de Waverly sea llamada caída corporal o túnel de la muerte, un túnel subterráneo diseñado para alejar los cadáveres de los ojos de los pacientes. El túnel es un punto de acceso típico para la actividad paranormal, pero en realidad todo el complejo lo es. Waverly ha sido llamado el lugar más activo espiritualmente del mundo y por una buena razón, lugar de leyendas verdaderas. Si te ha gustado, por favor regálanos un like y suscríbete. Hasta pronto.